Soy el doctor Javier Escudero de Cardiosur, Médica Sur en la Ciudad de México. Nos reunimos para hablar en esta mañana, en esta ocasión, de un programa de detección muy importante llamado Alerta Colesterol. El objetivo es prevenir las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en México. Una tercera parte de la población muere de enfermedades cardiovasculares. Y sabemos por qué ocurre. Sabemos por el desgaste, obstrucción paulatina de las enfermedades de las arterias, tanto coronarias como cerebrales, y esto ocurre aún más con la presencia de factores de riesgo claramente conocidos, más allá de la edad, la presencia de presión alta, tabaquismo, diabetes y en particular las cifras de colesterol alto. El colesterol alto directamente influye en el riesgo que tenemos de enfermedades cardiovasculares. Yo diría que más allá de las medidas de educación, dieta adecuada, ejercicio y mantener nuestro peso, que es muy importante, todo adulto debe tener la conciencia de acudir y conocer sus cifras de colesterol. El colesterol, no nada más el colesterol total, sino el colesterol en sus fracciones, lo que llamamos la fracción LDL, que es el conocido llamado colesterol malo. Si se tiene bajo riesgo, este deberá de ser menor de 130. Si se tiene mayor riesgo, deberá de ser menor de 100. Y pacientes que ya tienen enfermedad diagnosticada por menos de 70. La dieta habitualmente, aunque es muy recomendable, no es suficiente. Y podemos muchos de nosotros requerir el tomar un medicamento para controlar y llevar esos niveles a un nivel óptimo, que llamamos niveles de meta. De tal manera que es importante que la población sepa que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, muy por arriba de todos los cánceres juntos, que muchos de los factores hacen que tengamos mayor probabilidad de esta enfermedad, en particular los niveles de colesterol. Conozcamos nuestros niveles de colesterol, hablemos con nuestro médico, muchos de nosotros requeriremos tratamiento para controlarlo y con eso vamos a tener menor incidencia y riesgo de enfermedad y esto salva vidas y mejora nuestra condición de salud. ¿El registro? ¿Te refieres a cuál registro? Datos. Si se va a trabajar para la compilación de datos. Bien, en México la información con respecto a las cifras de colesterol más confiable que tenemos es la Encuesta Nacional de Salud, que se lleva a cabo periódicamente. Los próximos datos serán publicados el año que entra, pero los análisis que tenemos hasta ahora nos dan cifras muy alarmantes de los niveles de colesterol, en donde más del 40% de la población mexicana tiene niveles altos o indeseablemente altos de colesterol total y LDL, y hasta un 60% de la población tiene niveles bajos del llamado HDL, que es el colesterol bueno. Es una serie de proteínas que nos ayudan a, vamos a decir, a limpiar el exceso de colesterol en los tejidos y disminuyen nuestro riesgo. De tal manera que la población mexicana parece tener un particular mayor nivel de colesterol que el resto de la población, que si sumamos a otros factores de riesgo, en donde México es uno de los principales, más de una tercera parte de la población tiene niveles altos de presión arterial y un alto porcentaje, y esto va creciendo rápidamente, tenemos diabetes, de tal manera que nuevamente hay que conocer nuestros factores de riesgo y controlarlos. Bueno, mi nombre es Carlos Castro, soy presidente ejecutivo de Pacientes del Corazón, PACO. Estoy aquí con ustedes porque el tema que hoy se abordó, que es el colesterol, tiene una importancia muy relevante en el tema de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares es la causa número 1 de muertes y lo tenemos que prevenir. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Reduciendo los niveles de colesterol. ¿Y cómo vamos a hacer que esto se logre? Pues generando conciencia en la población, haciendo chequeos médicos periódicos, pero también la vamos a reducir el día que México tenga esta aspiración que yo dije al final, la aspiración de tener una política de salud con cobertura universal para todos. Eso es lo importante del mensaje que yo quiero dar. ¿Me escuchas de este lado? Y de este también. Muy bien. Ahora relájate, por favor. Por favor, cierra los ojos y vive la experiencia.
Quiero contarte una historia común en nuestro país. Por eso quiero que me acompañes. Sal por esta puerta. ¿Escuchas eso? Esa es la risa de Daniela, la hija mayor de don José. ¡Ya va a ser hora del pastel! Y ella es Paula, la nieta de don José. Es su persona favorita. Don José siempre está dispuesto a jugar con Paula. Eso lo hace muy feliz. Más al fondo, sentados en un sillón, Rafa, hijo de don José, y Pepe, su otro nieto, hablando de fútbol como siempre. Pues claro, que hay otros equipos. Ay, pues claro que los hay. Obvio, quizá Águilas jueguen con mis Pumas. Eso quisieras. Ahorita pues suerte. Pues ya veremos. Abuelito, apúrate. Ahí voy. Ándale, abuelo, vamos a cantar las mañanitas. Don José tiene 66 años. Tiene enfermedad cardiovascular y es hipertenso de 15 años. Hace 8 meses sufrió un infarto al miocardio, tratado con angioplastía primaria con colocación de un stent en la descendente anterior. Toma atorvastatina 40 miligramos, fimasartán 60 miligramos, aspirina 65 miligramos y clopidogrel 120 miligramos. Paula, ahora ayuda a tu mamá a recoger los platos, ándale. No, mejor vamos a jugar a escondidas. Aquí estamos comiendo pastel. Al ratito jugamos. Ándale, abuelo. Bueno, vamos. Su LDL más reciente fue de 93 miligramos por decilitro y no está en meta terapéutica. Abuelo, te encontré. Pero me siento mal, pero... ¿Qué te pasa? ¡Abuelita! Para Paula y para toda la familia, fue muy duro ver al abuelito subir a aquella ambulancia. Apenas llegó a tiempo. Y una vez en el hospital, nos encontramos nuevamente con Rafa y Pepe. Oye, pa, ¿crees que mi abuelo se recupere? No lo sé, hijo. Parece que aún tiene riesgo de otro ataque, pero esperemos que esté mejor. Ahí viene el doctor. ¿Cómo estamos hoy, don José? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo se siente? ¿Don José? ¿Don José se siente bien? ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Despegue! ¡Despegue! La historia de José es la historia de muchas personas que si hubiera contado con el medicamento adecuado, podría haber evitado esta trágica situación. Las guías internacionales sobre el tratamiento de la hipercolesterolemia recomiendan que en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, como don José, los niveles de LDL deben llevarse a menos de 70 miligramos por decilitro. Si las estatinas no son suficientes para lograr este objetivo, se recomienda agregar un inhibidor de PCSK9 al tratamiento. Ay, te quiero mucho, abuelito. Yo también, hija. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que este evento sea de su interés. Espero que muchos de ustedes, si no es que todos, hayan tenido la oportunidad de conocer sus niveles de colesterol en las pruebas que se están ofreciendo
que acaban de escuchar es una dramatización de un infarto. Quisimos incluirlo en este evento para llamar la atención de que cada año más de 32 millones de personas en todo el mundo sufren un ataque al corazón o un evento cerebrovascular. Una de cada 3 personas que sufre un evento va a sufrir otro en el mediano plazo. Según datos oficiales del INEGI, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad tanto en mujeres como en hombres en México, con 195,000 fallecimientos al año. Alerta Colesterol tiene como objetivo difundir información relacionada a la hipercolesterolemia, es decir, a niveles elevados de colesterol, particularmente el colesterol LDL o colesterol malo, y hacer un llamado a que la población conozca sus niveles de lípidos y que este padecimiento sea tratado de manera oportuna y de manera adecuada. La campaña Alerta Colesterol anima a que pacientes, familiares, médicos, enfermeras, autoridades, legisladores y el público en general trabajemos en conjunto para reevaluar las opciones actuales de tratamiento que hay para este colesterol malo elevado y garantizar que los pacientes de alto riesgo particularmente reciban la mejor atención posible y poder evitar emergencias que alteren su vida. ¿Por qué hacemos esto en Amgen? Porque en Amgen, nuestra misión es servir a los pacientes. Por ello tenemos un gran interés en elevar el nivel de conciencia en la población en general, de profesionales de la salud, comunicación y autoridades en todo el país sobre la incidencia y los riesgos que conlleva el alto riesgo cardiovascular por colesterol elevado. Amgen es una empresa de biotecnología farmacéutica con gran interés en investigación y desarrollo en el área cardiovascular. Particularmente Amgen es líder en el desarrollo de terapias biotecnológicas innovadoras para el tratamiento del colesterol alto. Es un honor para nosotros contar con la presencia y participación del Dr. Javier Escudero, director de Cardiología Intervencionista de Cárdica, del Instituto Cardiovascular Cuernavaca, y cardiólogo clínico e intervencionista de la Fundación Médica Sur. Licenciado Carlos Castro, presidente y fundador de la Asociación Pacientes de Corazón AC-PACO, y del Dr. Jorge Cortés, miembro del Instituto de Corazón INCOR en Hermosillo, Sonora, y presidente de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, SOCIME. Agradecemos su disposición y apoyo. Estamos seguros de que este evento será una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas para concientizar a la población mexicana sobre este gran problema de salud pública y mediante un mejor manejo de este padecimiento ofrecer una mayor esperanza de vida a los pacientes. A fin de que este esfuerzo tenga una mayor difusión, los invitamos a que sigan esta iniciativa en la cuenta de Twitter @alertacolesterol y usemos el hashtag El colesterol no avisa. Muchas gracias, nuevamente bienvenidos, y para iniciar nuestro diálogo le pido al doctor Javier Escudero que nos comparta la situación que guarda la enfermedad cardiovascular en Muchas gracias, Max. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por el tiempo que se han tomado para estar aquí con nosotros. No sé si el cambiador está conectado. Todos estamos en mayor o menor grado en riesgo. Maquiavelo nos decía que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.
que vamos a revisar esencialmente ahora es cuál es la carga de enfermedad cardiovascular en México. Las enfermedades cardiovasculares, lo sabemos y se escuchó ahora, son la primera causa de muerte en el mundo. Y en México, 1 de cada 3 mexicanos va a padecer o va a morir por enfermedad cardiovascular. Y sabemos por qué ocurre. Nuestras arterias poco a poco van enfermando y van depositando colesterol. De acuerdo a una de las estadísticas, el 6% de la población adulta en México tiene ya diagnóstico de algún tipo de manifestación de enfermedad cardiovascular. Pero la realidad es que esto está francamente subdiagnosticado. Porque si nos sometemos quienes estamos en esta habitación a un estudio de ultrasonido o una tomografía para evaluar el depósito de colesterol en nuestras arterias, el 60% de nosotros tenemos ya evidencia de placas de colesterol clínicamente visibles y o significativas. Esto va a provocar entonces que 1 de cada 3 de nosotros vamos a morir de una enfermedad del corazón. Es muy claramente la principal causa de muerte y por arriba de la mayoría de las enfermedades por cáncer. Esta es la última gráfica de las estadísticas de INEGI, en donde tenemos la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, y si sumamos la mortalidad por diabetes es prácticamente el 40%. Recordemos que los pacientes con diabetes mueren habitualmente por enfermedad cardiovascular. Y esto es muy superior a todo el porcentaje de los cánceres juntos. Tenemos grandes estrategias y mucha alerta en la población sobre enfermedades tan importantes como es el cáncer de mama o el VIH-Sida, enfermedades que deben ser alertadas por su gran importancia y el impacto social que tienen. Sin embargo, cuando ven ustedes los porcentajes, es clarísimamente más la alerta que necesitamos con respecto a las enfermedades cardiovasculares. De tal manera que cada 2 segundos en el mundo muere una gente por un infarto. En México tenemos, siendo muy conservadores, 70,000 muertes al año por mortalidad cardiovascular. En México tenemos un infarto cada 2 a 5 minutos y, muy importante, menos del 25% recibe el tratamiento adecuado que debe recibir. Este es no solo una epidemia de salud grande e importante en México, sino que tenemos que aumentar nuestras estrategias de prevención y manejo adecuado. En esta gráfica de la OCDE, México tiene la mortalidad más elevada en el manejo inmediato del infarto agudo del miocardio de todos los países de la OCDE. Circunstancia que desde luego debe mejorarse. En países desarrollados tienen una menor incidencia de mortalidad y esto va disminuyendo claramente para ya alcanzar casi la mortalidad por neoplasias en muchos países desarrollados. Y en México, en Latinoamérica, estamos todavía con una importante diferencia y mucho trabajo por hacer. De tal manera que es la principal causa de muerte en México, es más del doble de todas aquellas muertes provocadas por el cáncer. Tiene un impacto similar tanto en hombres como en mujeres. Esto es muy importante resaltarlo, no es una enfermedad del género masculino. La población en México mayores de 60 años está creciendo en una forma muy importante. Y tendremos más de 40 millones de pacientes de más de 60 años para el año 2025.
de tal manera que esto y las comorbilidades que conlleva impactará aún más en las muertes cardiovasculares. Lo importante es que sabemos por qué ocurre y tenemos un terreno muy importante para la prevención cardiovascular. A esto le llamamos factores de riesgo. Este desgaste de nuestro sistema circulatorio, de estas carreteras de transporte que tenemos de nutrientes en nuestro cuerpo, las cuales van sufriendo un cierto desgaste, pero este desgaste se ve acelerado por la presencia de varios factores. Y lo importante es que en México tenemos una particular presencia de estos factores de riesgo. Somos el lugar número 1 en obesidad y sobrepeso, el 70% de nuestra población lo tiene. Cerca de la mitad, otra vez una cifra conservadora, padece alteraciones del colesterol y los lípidos. Una tercera parte de los adultos tiene presión arterial alta y al menos 15% de la población adulta tiene diabetes. De hecho, entre la población de 40 y 70 años, 30% tienen ya diagnóstico de diabetes. Y evidentemente la suma de estos factores presente prácticamente en el 25, una cuarta parte de la población tiene al menos 2 de ellos, hace que este desgaste arterial vaya progresando rápido. A esto me refería yo. Una tercera parte de la población mayor de 45 años tiene al menos 2 factores de riesgo, esto es ligeramente mayor en los hombres que en las mujeres. Y la sumatoria de estos factores aumenta aún más el daño arterial. Si tomamos en cuenta nuestras estadísticas en las encuestas nacionales de salud del 2000, 2006 y 2012, tienen aquí la presencia de los diferentes factores de riesgo, como lo hemos mencionado, pero esto sigue cada vez más en aumento. Tenemos la estadística del 2016 y la encuesta nacional de salud que iba a ser publicada en este año por cuestiones electorales, se pospuso el año que entra. Quién sabe, seguramente lo que estamos observando es continuación de este incremento. Y por poner un ejemplo en diabetes, en la línea morada ven ustedes la última estadística de la encuesta nacional llamada de medio camino, es parcial de la que será publicada el año que entra, pero vemos cómo la presencia de diabetes en cada una de las encuestas, tanto en hombres como en mujeres, va aumentando. Las cifras de presión arterial que ya mencionábamos por al menos una tercera parte de la población en las estadísticas mundiales están presentes en México. Esto no nada más es importante porque el control y el tratamiento que se tiene en países desarrollados, si bien no es lo ideal, lo que tenemos en nuestro país, y si tomamos nosotros en cuenta nuevamente las últimas estadísticas en nuestro país, de la población hipertensa, solamente el 60% lo sabe. De ellos, solamente el 40% está en tratamiento y una cuarta parte está adecuadamente controlada. Si ustedes ven esta gráfica, es similar para todos los factores de riesgo. Los pacientes diabéticos tienen esta falta adecuada de control, los pacientes hipertensos la tienen y así sucesivamente. Tenemos mucho por hacer. Decíamos entonces que hay una alta prevalencia de factores de riesgo, continúan incrementando a través del tiempo, una tercera parte de la población tiene al menos 2 factores de ello y el adecuado control es porcentualmente aún muy bajo. Y entrando específicamente en las cifras altas del colesterol, tenemos nuevamente en los últimos datos del 2016 que entre 30 y 40% de la población, dependiendo de los grupos de edad, tienen colesterol alto. Hasta ahora lo publicado fue simplemente un reporte en una encuesta de quién tiene o quién no tiene alto el colesterol. Las cifras de las muestras para toma de niveles estarán presentes seguramente
hasta el año que entra, pero tenemos una idea en la última encuesta nacional de salud del 2006, en donde el grupo del doctor Aguilar Salinas del Instituto Nacional de Nutrición tuvo acceso a estas muestras. Y vean ustedes qué importante tenemos esta alteración metabólica en nuestro país. Más de 40% tienen cifras altas de colesterol total. El colesterol malo, las lipoproteínas de baja densidad, que deben al menos estar por debajo de 130, 46% de los mexicanos las tienen normalmente altas. El colesterol bueno, lipoproteínas de protección, por llamarles de alguna manera, que tienen este flujo reverso del colesterol, evitando y limpiando el exceso de colesterol. Lamentablemente en México las tenemos anormalmente bajas, lo que impone un mayor riesgo, y esto ocurre hasta en el 60% de la población. Y elevación también de triglicéridos. De tal manera que somos un país, somos una raza, somos una circunstancia con una alteración de lípidos tremendamente importante y posiblemente superior a muchos otros países del mundo. Con este conocimiento tenemos nosotros manera de calcular el riesgo, y existen varias calculadoras de riesgo en donde se toma la circunstancia del paciente, la edad y los diferentes factores de riesgo presentes. Una de las gráficas que utilizamos es la adaptada por el Colegio Americano de Cardiología, muy fácil de utilizar en los teléfonos celulares, de hecho la aplicación es gratuita, y metiendo los datos de las cifras de colesterol, edad y otros factores de riesgo, nos aparece el riesgo que tenemos de tener un infarto en los 10 años y el riesgo que tenemos de tener un infarto en el resto de nuestra vida. Aquí acabo de poner para ustedes el promedio, o un mexicano promedio de 55 años de edad, metiendo estas variables promedio obtenidas de los datos del doctor Aguilar Salinas. El riesgo de cualquier mexicano de 55 años de edad sin enfermedad cardiovascular previa es de 7.6%. Esto ya es un riesgo moderado. El riesgo debe de ser menor de 5%, un alto riesgo es mayor de 10%. Pero esto aún es más grave si este dato que tenemos del factor o de este mexicano promedio de 55 años, si tenemos que es hipertenso, o fuma, o tiene diabetes, o, como ocurre en una tercera parte, tiene 2 factores de riesgo, ya el riesgo no solo es moderado, sino es alto en un gran número de la población. Un gran número de mexicanos tiene por arriba de 10% de riesgo de tener un infarto en los siguientes 10 años. ¿Cuál es además la prevalencia de mexicanos que tienen las cifras de colesterol muy altas? Tenemos nosotros una alteración genética que le llamamos hipercolesterolemia familiar, presente en uno solo de nuestros genes, por eso se llama heterocigota, y esto ocurre en 1 de cada 200 a 1 de cada 500 mexicanos. Generalmente no se diagnostica. Esencialmente son pacientes que tienen cifras de colesterol sumamente altas, cercanas a 190 o más de 200 de colesterol malo, habitualmente con historia familiar de enfermedades del corazón o presencia de enfermedad coronaria o arterial a temprana edad. Y los médicos, la comunidad de educación médica debe de estar consciente que estos pacientes tienen un riesgo mucho mayor de tener un evento cardiovascular a temprana edad, tan temprano como antes de los 35 años, que aquellos que tienen esta elevación muy significativa de colesterol. De tal manera que esta entidad, que es frecuente, no se diagnostica con frecuencia y debemos de continuar con la educación médica para detectarlo más tempranamente. Y lamentablemente, como lo mencionábamos, los pacientes con muy alto riesgo se tratan mal. Es un estudio que publiqué yo hace muchos años en donde solo el 15% de los pacientes después de un infarto, como fue el audio que escuchamos, solamente un 15% recibe un tratamiento adecuado para el control del colesterol. Pero esto no solamente ocurre en México, estos son datos de las
estado de California en Estados Unidos y la Cleveland Clinic, en donde el 30% de pacientes con muy alto riesgo, pues que ya tuvieron evidencia de enfermedad cardiovascular o un infarto, reciben un tratamiento adecuado. Tomando nuevamente de la encuesta nacional de salud, pacientes con elevación de colesterol menos del 30% están tratados. Y en pacientes de muy alto riesgo, tomando datos de un registro importante del doctor Odín de los Ríos del Instituto del Corazón en Sinaloa, en Culiacán, solamente una tercera parte de los pacientes que ya tuvieron un infarto o tienen muy alto riesgo, solamente una tercera parte están en lo que llamamos meta, esto es con un adecuado control de los niveles de colesterol. La dislipidemia es un grave problema en México, presente en al menos el 40% de la población. Necesitamos tener mejor información sobre el perfil lipídico mexicano. Se requiere una mejor detección, desde luego, de la hipercolesterolemia y por lo tanto del cálculo de riesgo, y los pacientes deben de ser mejor tratados. Para colmo, en México no solamente tenemos esta importante carga de enfermedad, sino que no somos un país particularmente próspero y en donde en las últimas estadísticas de la OCDE, en cuanto al Producto Interno Bruto, esta es la posición que ocupamos en relación al promedio. De tal manera que tenemos una economía baja e invertimos poco en salud y sobre todo en prevención cardiovascular. Hay muchos factores socioeconómicos, y perdón la diapositiva en inglés, en donde si tenemos factores económicos y ambientales adversos, tendremos nosotros una mayor presencia de factores de riesgo inadecuados, como ya vemos es la realidad en México. Por lo tanto, tendremos nosotros mayor tendencia a daño arterial por trombosis, inflamación o alteración arterial, que hará que en países de peor condición socioeconómica tenemos peores condiciones cardiovasculares y mayor presencia de enfermedad cardiovascular. De tal manera que hemos cubierto en estos minutos la carga de enfermedad cardiovascular en México, la presencia de factores de riesgo, lo importante en cuanto a la dislipidemia, algunos detalles muy breves de factores socioeconómicos. Concluimos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, que doblan a las del cáncer, impactan hombres y mujeres con edad, con la población en posibilidad de envejecimiento va creciendo. Alta prevalencia de factores de riesgo, se siguen incrementando, alto número de población con más de 2 factores de riesgo y con mal control. Específicamente el colesterol con una alta prevalencia, necesitamos mejor tratamiento específicamente de las dislipidemias, y las circunstancias socioeconómicas no nos ayudan mucho, pero tenemos desde luego que poner de nuestra parte. Con esto he presentado un panorama, sé que hay mucha información adicional y dudas que platicaremos, pero voy a ceder la palabra al doctor Jorge Cortés, que con este preámbulo de presencia de enfermedad cardiovascular nos va a hablar específicamente en una manera más clara con respecto al tratamiento y el tratamiento moderno. Jorge. Bueno, quiero agradecer a Anion y a todos los medios por estar aquí. Creo que es de suma importancia socializar el tema, porque solo generando conciencia podremos tener la dimensión del problema al que nos estamos enfrentando y podremos realmente generar una solución para el problema que estamos enfrentando. Y en este sentido, creo que es muy importante que, así como nosotros asumimos nuestra responsabilidad social, también los medios nos ayudan a difundir esta responsabilidad social, que es muy importante. En la década de los 40, a finales de los 40, después de la posguerra, se inició el estudio epidemiológico más importante en términos cardiovasculares que ha habido y que persiste hoy a la fecha, porque es un estudio que todavía continúa. Es un estudio de seguimiento, se realizó en una población de Massachusetts que se llama Framingham, inició en 1948
Y en 1961, entre otras muchas cosas que ha descubierto este estudio epidemiológico de Cortes, descubrió que había una relación directa entre el colesterol y la enfermedad cardiovascular. Si ustedes se sitúan en 1948, la dieta buena era queso, jamón, leche y todo esto. Entonces, bueno, este estudio, así como descubrió muchas cosas, también tiene algunas limitaciones que nos han hecho recapacitar en términos del nivel de colesterol. Ustedes ven en esta gráfica cómo a medida que va aumentando el colesterol, aumenta la incidencia de enfermedad cardiovascular. Esto está claro. Y a partir de 200 se dispara enormemente. En un tiempo se tomó esto como una máxima en términos de normalidad, pero luego vino el estudio Mr. Fit, que son estudios, si ustedes pueden ver, con referencias de hace mucho tiempo, desde 1986, que estudió más de 358,000 pacientes y que ponderó que hay una relación lineal entre colesterol, ¿sí?, y la mortalidad cardiovascular, el riesgo relativo de padecer un infarto y muerte. Y además, no solo esto, que fíjense ustedes, si nosotros aumentamos de menos de 182 a entre 182 y 200, que pueden ser considerados como normal, ya aumentamos 30% el riesgo. Y si decimos lo tenemos poquito alto, 225, 218, ya aumentamos 70 y así sucesivamente. Entonces mucha gente piensa que porque lo tengo en 225, 230 estoy bien. Vean ustedes, puede tener el riesgo duplicado. Entonces, esto es algo muy importante de poner en perspectiva para la gente, para que la gente lo conozca y sepa qué riesgo se está enfrentando. Este mismo estudio, que también es añejo, de 1993, publicado en la revista de mayor impacto en ciencia, New England Journal of Medicine, es un subestudio del mismo estudio Framingham, que tomó a 1,017 jóvenes con edades promedio de 22 años y les dio seguimiento por 40 años, esto es irrepetible, y vio sus niveles de colesterol durante estos 22 años. Los que mantuvieron su colesterol entre 118 y 172, solamente 7% tuvieron infartos. Entre 173 y 189 casi se duplica. Entre 190 y 208 que consideramos que era normal, pues casi se triplica. Y quien está fuera del rango de 200 se juega en un parejo la posibilidad de tener un infarto. Es decir, 1 de cada 3 personas, riesgo vida en estos 40 años, padecerá un infarto. Esta es la perspectiva del colesterol. El colesterol no es solo la cifra que tenemos hoy, sino la cifra que acumulamos durante toda la vida, que representa una carga para el cuerpo. Y este concepto es algo muy importante. Cuando nosotros vimos el panorama inicialmente en la década de los 60, 70, 80, en el 80 empezó a haber una explosión de enfermedad cardiovascular en los Estados Unidos y se preguntaron por qué. Bueno, pues se fueron a ver qué era lo que ocurría, porque su promedio era 200, nosotros tomamos en ese tiempo como 240 como un nivel normal, 200 como un nivel normal. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Pues tomaron el promedio de una sociedad enferma en su conjunto, porque los hábitos higiénico-dietéticos eran los que les comenté y por tanto tenían un error en términos de que la media no significa la normalidad, sino era una media de una población enferma en su conjunto. De tal suerte que se empezó a ver que los chinos, por ejemplo, en el área rural tenían niveles de colesteroles menores de 100, con niveles de colesteroles de 40, 50 de LDL, de colesterol llamado entre comillas malo, pero que también muchas tribus cazadoras recolectoras, como los Hadza en Tanzania, los Kung en África, los San en Australia, tenían niveles de 120. Nuestros purépechas, nuestros coras tienen los mismos niveles. Los que son cazadores recolectores
que no tienen occidentalizada la dieta tienen estos niveles. Entonces lo que se ha tomado como normal quizá no lo sea. Estos son los niveles fisiológicos. Esta gente no se muere de esto. Los inuit inclusive, que tienen mucha más tecnología y que comen y grasa y tal, tienen 140, tienen lanchas y tienen otra tecnología, pero siguen teniendo 140. Cuando yo estudié, también creo que cuando el doctor Javier Escudero, que él es más joven que yo, estudió, lo que nos enseñaban en la escuela de medicina es que había dos vías del colesterol, una endógena y otra exógena. La vía endógena, la vía exógena era la que uno comía y que había una síntesis hepática y que esta síntesis generaba colesterol en el hígado y tal, y que esta se excretaba por la bilis y se volvía a reciclar hacia el intestino. Sin embargo, esto ha cambiado dramáticamente, ya se los mostraré, porque hay evidencia científica que se ha generado desde hace mucho tiempo, pero que no tenía aplicabilidad en términos de tratamiento. Ahora vamos a hablar de ella. Pero ¿qué pasa cuando el colesterol se sube? Esta es una arteria normal que tiene sus capas intactas, la túnica adventicia, que es la capa interior, que tiene un endotelio, que es activo en términos de vasoactividad, las arterias pueden crecer, pueden constreñirse, y la túnica media y la túnica íntima, que están normales habitualmente cuando no existe infiltración de colesterol. Sin embargo, para que ustedes entiendan un poco el fenómeno y por qué el colesterol no avisa, les digo que lo que ocurre fundamentalmente cuando tenemos niveles en plasma altos es que hay unos glóbulos blancos que se llaman macrófagos que entran y se comen el colesterol que ha entrado a la pared de la arteria, y este colesterol se destruye los glóbulos blancos, que generan una placa de una gelatina de colesterol que hace que esta pared de la arteria cada vez se vuelva más delgada, y que un fenómeno de aterosclerosis pura, que es la generación de colesterol en las arterias, se convierta en otro fenómeno que es el que no avisa, que se llama aterotrombosis. Aquí ven ustedes esquemáticamente una arteria normal, una arteria donde empieza una estría lipídica, donde hay un centro lipídico importante y el capuchón se hace delgado, y donde este capuchón se rompe, y lo que ocurre es que la arteria se ocluye finalmente por un coágulo. Y este coágulo, dependiendo de dónde se presente, llevará su nombre y apellido. Aquí vemos la formación del coágulo, la ruptura, y este nombre y apellido, dependerá de la zona donde se manifieste. Es decir, si la placa de colesterol se rompe en el corazón, se manifestará como un infarto agudo del miocardio. Si se rompe en el cerebro, se manifestará como un infarto cerebral, o llamada embolia también, una mal llamada embolia. Si ocurre en las piernas, se llamará gangrena, pero es la misma enfermedad manifestada en un territorio diferente. Cuando ocurre en el corazón, esto es un infarto, es la muerte del tejido celular, por delante de donde se forma el tapón de esta arteria. Y lo crítico es que esto ocurre, y esto se sabe por autopsias, que ocurre en una proporción de pacientes muy grande, en el 68% de pacientes que ni siquiera tienen arterias muy tapadas, que se consideran estenosis leves o intermedias, porque estas se pueden romper, y por eso no avisa a veces, y uno no tiene ningún síntoma, y el primer síntoma puede ser la muerte súbita. Entonces, una vez dicho esto, hay que decir también que no hay un solo, que el factor de riesgo toral, digamos, fundamental, causal, es el colesterol. Pero hay otros factores de riesgo coadyuvante. Todos dependen en muy buena parte, aunque dependen de otras cosas también, de la obesidad,
de los hábitos higiénico-dietéticos, pero el más importante, vean ustedes el peso específico y el riesgo. El hecho de tener colesterol malo, alto y bueno bajo aumenta 4 veces el riesgo, el tabaquismo 3 veces, la diabetes lo aumenta 3, la hipertensión 2.48. Esto es tomado del estudio Interhealth, un estudio epidemiológico mundial muy grande. De ingesta de fruta y verdura baja el riesgo del ejercicio también. El problema es que cuando se combinan todos estos factores de riesgo, la mortalidad no es sumatoria. Estos riesgos no son sumatorios, se multiplican. Por eso ustedes ven que cuando se tienen todos, el riesgo aumenta 129 veces. ¿Qué hay que entender en esto? Que cada quien nace con una genética diferente. Y la genética también condiciona problemas y el medio ambiente. La combinación de la genética y el medio ambiente son lo que generan finalmente los problemas. Habremos gente que tiene muy buena genética y que tienen sobrepeso y tolerarán y no desarrollan diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular. Son poquitos, el 20%. Pero el 80% de que los tienen, lo desarrollan y desarrollan problemas secundarios graves. Entonces, nosotros hoy en día podríamos leer la genética, esto resulta muy caro, además es difícil de interpretar en este momento, pero lo que sí podemos hacer con una prueba de colesterol es determinar quién ha sido rebasado por su genética. Es decir, si tenemos niveles de colesterol alto, nuestro medio ambiente ha rebasado nuestra genética. Y eso es importante también de conceptualizar. Hoy en día el tratamiento fundamental de alta intensidad, sobre todo para los que son los pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, un infarto, una embolia. El tratamiento, digamos, más probado, que tiene más de 30 años en el mercado, son las estatinas, que es un grupo de medicamentos que actúan sobre la síntesis, porque el colesterol tiene 3 vías fundamentales en su metabolismo. Una es la absorción, otra es la síntesis o producción, y la tercera es la destrucción o catabolismo del colesterol. Y ahora vamos a entrar a ello porque esta es la nueva opción terapéutica. Pero nosotros sabemos, ya desde hace algunos años, que las estatinas de alta intensidad han tenido un efecto muy importante en términos de reducción de la mortalidad cuando se utilizan bien y cuando reducen y meten en metas al paciente. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que aún con tratamiento máximo con medicación estatina y otros inhibidores de la absorción de colesterol a nivel del enterocito intestinal no llegan a las metas. Existe un gran mito en términos del uso de estatinas y ustedes verán en la prensa muchas cosas que mitifican a las estatinas diciendo que las estatinas causan problemas, que causan cáncer, que causan diabetes, que tal. Bueno, la verdad es que las estatinas han sido un paso sustantivo importante y aquí vemos en múltiples estudios, por solo por citar uno, este es el Pruvit, las estatinas aún independientemente de los niveles de colesterol que logremos y que sean muy bajos, no aumentan comparativamente ni los dolores musculares, ni el daño a nivel muscular, ni las alteraciones de las pruebas de función hepática, ni el sangrado de la retina, ni el evento vascular cerebral hemorrágico. Lo importante es que aún con tratamiento máximo hay una gran cantidad de pacientes de alto riesgo, que son los que nos toca hablar, de alrededor del 60% si se usan estatinas en forma convencional y si se usan estatinas escaladas con otro tipo de tratamiento, alrededor del 30 y 40%, que no llegan a las metas. Esta diapositiva me gusta presentarla porque si a alguien le debemos el gran paso que se ha dado en términos de tratamiento de colesterol es a estos dos hombres. Estos dos hombres se conocieron en los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos.
Y en la década de los 70, ellos tenían 30 años, son Joseph Goldstein y Michael Brown, ambos se hicieron acreedores del premio Nobel por un descubrimiento que ahora se los contaré. Y los dos se motivaron al ver a esta niña que tenía 6 años de edad, que tenía angina de pecho desde los 3 años, que no tenía ningún otro factor de riesgo. Esta niña no era obesa, no fumaba, no tenía ningún otro factor de riesgo, pero tenía un colesterol total, ¿sí?, de 850 miligramos y un LDL de 783, con angina de los 3 años y un infarto a los 6 años de edad, cuyo único factor de riesgo era el colesterol. Entonces, hay enfermedades genéticas y hay una probabilidad genética para desarrollar estos problemas. Lo que hicieron Goldstein y Brown, fundamentalmente, después de muchos estudios, probaron, para no hacer largo el cuento, que esto no se debía a enzimas, porque en ese momento todo se pensaba que era a través de enzimas y había 35 enfermedades enzimáticas descubiertas, pero descubrieron que en el hígado había unos receptores de colesterol que mediaban una endocitosis, o sea, que metían el colesterol hacia adentro para limpiarlo. Y eso supuso un paso enorme que tiene aplicabilidad no solo en el tema de colesterol, en hierro, en muchas otras cosas, y que para ellos significó, con este conocimiento, el advenimiento y el grado de obtener el premio Nobel en 1986 por este descubrimiento. Otro paso muy importante fue aislar el locus genético donde se encontraba el gen autosómico dominante de la hipercolesterolemia. Y si ustedes ven, esto ocurre en 1999. Estos son los grandes pasos, y también Mariana Bifadel y el grupo de Catherine Bollot en Francia demostraron en el año 2003 las mutaciones de una proteína que lo que hace es fundamentalmente estimular la destrucción de los receptores que limpian este colesterol. Entonces, este descubrimiento es muy importante porque dio, y este también, porque se aisló esa proteína por Amgen, se aisló, y con eso se identificó el blanco terapéutico a donde teníamos que ir dirigidos en términos de catabolismo, de destrucción de colesterol. ¿Qué ocurre a grandes pasos? No espero transmitirles todo, pero hay unas superficies que se llaman pozos cubiertos en el hígado, hay unas moléculas de proteínas de creatina que se toman ese colesterol hacia adentro, que pasa a un sitio que se llama endosoma y que puede destruirse por enzimas en el lisosoma, o puede reciclarse otra vez para volver a tomar esta molécula que se llama ApoB, que tiene el colesterol, y limpiar más colesterol y sacarlo fuera de la economía del cuerpo. Sin embargo, también existe esta proteína de la cual hablé anteriormente, que al unirse con el receptor LDL de colesterol malo, lo inactiva y que hace que no se recicle, que este paso no se dé. Y habemos personas genéticamente que tenemos más o menos función de esta proteína. Y esta proteína puede ser inhibida hoy en día. Puede ser inhibida con este grupo de medicamentos que se llaman anti-PCC, son anticuerpos monoclonales, que además son totalmente humanizados, y eso supone una ventaja sustantiva porque no generan reacciones adversas, son totalmente humanizados. Eso se ha hecho con ingeniería biomédica molecular, y el tema es que estos receptores lo que hacen fundamentalmente, estos anticuerpos, es unirse a la proteína para que no se una al receptor de colesterol y que siga el receptor de colesterol vigente y que siga limpiando cada vez más el colesterol del torrente que se acumula dentro de las arterias. Por otro lado, esto era lo que les decía, también se han descubierto locus genéticos que hacen que aumente el riesgo.
Entonces, de tal suerte que estos están plenamente identificados, y hay algunos locos que aumentan hasta 150% el riesgo de padecer infartos. Entonces esto claramente tiene que ver con la genética, pero también hay personas, de hecho hay más de 3 personas bien identificadas en el mundo que funcionan con 85 de colesterol total, que tienen 14 o 15 de colesterol malo, y que son biológicamente, no tienen ningún problema, son sanos reproductivamente, algunos tienen una maestría y un doctorado, no tienen problemas cognitivos de ningún tipo, y esto es fundamental. Entonces, también hay locus genéticos que nos protegen porque disminuyen la acción de esta enzima. Esto es lo que pasa, solo para ejemplificar, cuando hay un infarto. Esto es un infarto agudo inferior, llegó en choque cardiogénico, aquí tenemos ya la arteria totalmente abierta, y vemos que esta enfermedad pues, se encuentra en muchos lugares de la arteria, tapones, inclusive en la aorta, un gran aneurisma. Entonces es una enfermedad que no ocurre en una sola parte del cuerpo, que ocurre en toda la economía. Donde existe una arteria, existe esto. Y nosotros pues las tratamos con stent, pero no curamos la enfermedad, mejoramos el flujo. Hoy en día tenemos implementos para saber todo lo que ven en verde aquí con rojo. Es placa de colesterol, la podemos identificar con ultrasonido intracoronario y podemos resolver las estenosis más estrechas con stents, pero no estamos curando la enfermedad. Lo que estamos haciendo exclusivamente es mejorar sintomáticamente y en algunas ocasiones mejorar la sobrevida también, cuando tratamos específicamente la arteria más importante en su porción proximal. Hoy en día tenemos metodologías para ver esto, y esas metodologías son muy útiles y se han utilizado en algunos estudios, como el estudio GLAGO, que demostró que con el uso de estos anticuerpos monoclonales, esto se disminuía de niveles de 93 a 36 miligramos con decilitro de colesterol, es decir, 60% de reducción. Y lo más importante, encima del tratamiento ya específico que son las pastillas, esto reducía aún más la placa de colesterol, inclusive causando en algunas ocasiones regresión de la placa, es decir, disminución de la proporción de colesterol que está en la pared de la arteria, tanto en el volumen total como en la placa en general. También, posteriormente, se hizo un estudio muy grande, que es un estudio de 27,000 pacientes, en diagnósticos en pacientes que ya tenían un evento cardiovascular, y se analizó si la adición de estos anticuerpos monoclonales reducía la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, para determinar también la seguridad a largo plazo y investigar si era seguro reducir aún más los niveles de LDL. Este estudio es un estudio, como ustedes ven, multicéntrico, internacional, que prácticamente involucró a todo el mundo, que aleatorizó a más de 2.564 pacientes, a 2 ramas, una rama que no es placebo pura, sino pacientes tratados óptimamente como se tratan hoy en día con los medicamentos actuales, y otra rama que además de los medicamentos actuales, las estatinas, se les da evolocumab. Y los pacientes eran pacientes además muy bien tratados, porque el 70% tenían estatinas de la máxima intensidad posible, o sea, estaban sometidos al máximo tratamiento posible. Vean ustedes que aún encima de estatinas se logró una reducción de 56 miligramos por decilitro, lo que equivale a una reducción del 59% del colesterol, lo cual se tradujo en una disminución de los eventos combinados de muerte, infarto y embolias muy significativa, y que nos hace replantearnos cuáles son los niveles óptimos de colesterol, porque en esta gráfica vemos que aún con niveles muy bajos sigue habiendo beneficio, es decir, a menor nivel, menor mortalidad cardiovascular. ¿Sí? Esto ha supuesto un avance también muy sustantivo, y lo que hay que decir también es que una gran proporción de pacientes, como dije anteriormente, no llegan a la meta. Eso es muy importante. Y en términos de conclusiones, solo diremos que el colesterol
es el factor causal fundamental de la aterosclerosis y de todas sus consecuencias, y que en México es particularmente un grave problema de salud. El procesamiento del colesterol en el cuerpo humano depende de la genética del medio ambiente, pero esto es diferente en cada individuo. El tratamiento con fármacos oral es insuficiente para la enfermedad en muchos casos. En muchos casos es también suficiente, ¿no? En su procesamiento del colesterol tiene que ver con varios pasos, como dije, la absorción, la producción, la síntesis, la destrucción o catabolismo. Último tiene un componente genético especialmente importante que no se conocía hasta hace poco tiempo y que ahora puede ser tomado con mucho éxito, y se ha probado para la enfermedad cardiovascular y reducir sus consecuencias. Y existe una proporción de pacientes de alrededor del 30-40% que no logran controlar su colesterol, aún en condiciones óptimas, ya no digamos los que no toman las drogas adecuadas, que a pesar de la dieta y el tratamiento farmacológico al óptimo, desarrollan eventos cardiovasculares donde podemos incidir con el uso de estos medicamentos, porque han demostrado disminuir los infartos, las gangrenas, las embolias, además encima de estatinas, y que este beneficio se extiende en términos de reducción de eventos cardiovasculares aún en pacientes con colesteroles que antes considerábamos. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cortés. Ahora le pido al licenciado Carlos Castro que nos dé su perspectiva desde el punto de vista de los pacientes. Don Carlos. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Pues yo no soy experto médico, sino que simple y sencillamente me presento ante ustedes como la voz del paciente. La voz del paciente realmente es algo que muchas veces no se entiende. Cómo manifestar en campañas como estas de sociabilizar, cómo poner en contexto lo que el paciente está sintiendo. Es un paciente, está enfermo. Entonces aquí yo voy a tratar de exponer eso. La voz del paciente cada día toma más relevancia. ¿Por qué? Porque nos hemos preparado más. Hoy en día podemos hablar de temas de evaluación de tecnologías de salud, cobertura universal en salud, otros relacionados con salud, y por qué no sensibilizar a los tomadores de decisión para que escuchen más al paciente, para que le den prioridad al paciente. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros aquí como la voz del paciente. La carga de la enfermedad, no me voy a perder mucho tiempo porque los doctores han sido muy claros en que es un problema muy serio, que es un problema desatendido. Sin embargo, voy a poner 2, 3 gráficas en donde vemos, y perdón que esté en inglés, pero nos damos cuenta de que la enfermedad isquémica del corazón ha aumentado desde el 2005 al 2016 en un 43%. Y vemos todas las demás y realmente es la causa por el cual tantos mexicanos están muriendo. Y aquí también vemos los factores de riesgo. Los factores de riesgo que también aquí hicieron mucho énfasis los doctores, pues vemos ahí el colesterol total ya está siendo muy relevante en la carga de las enfermedades de nuestro país. Pero es aquí donde ya vamos a empezar a hablar de los pacientes. Tenemos en nuestro país 2,5 millones de mexicanos que tienen enfermedad cardiovascular. Sin embargo, vemos que de ellos el 59% no son diagnosticados. Ni siquiera saben que tienen una enfermedad cardiovascular.
¿Y esto por qué sucede? Porque esta es una falla de nuestros sistemas de salud. No se diagnostican a tiempo a nuestros pacientes. Esta es estadística que ahí lo puede ver usted abajo. Es un modelo epidemiológico que salió de Links en el 2016. De Links. Es un estudio. Si quiere, con mucho gusto, ahorita se lo doy. Y aquí es simple y sencillamente datos duros, datos muy duros, muy serios, de que la causa número 1 de muertes, aquí ya se dijo, pero sin embargo, el 75% de ellas son en países en donde la pobreza está muy manifestada. Países de ingreso medio o bajo. La hospitalización es la causa. 3% de las hospitalizaciones que generan altos costos es por eso. Los costos médicos directos son altos, el tratamiento de ellas, y los costos indirectos, productividad, bienestar, el cuidador familiar que los está atendiendo, son costos que tenemos que también poner en contexto. El alto colesterol, datos duros, y aquí los autores han estado muy claros en ello. Se estima que 2.6 millones de muertes en el mundo existen, pero sin embargo existen 29.7 millones que son los años ajustados por incapacidad que tienen realmente un problema por padecer la enfermedad. Tenemos muy buenas guías médicas. México tiene muy buenas guías médicas. Sin embargo, ¿por qué tenemos tantos problemas? Las guías médicas de nosotros son comparables a las de la American College of Cardiology para el tratamiento del colesterol, las dislipidemias, la hipercolesterolemia familiar. Pero ¿por qué tenemos estos datos tan alarmantes? Volvemos. Es una propuesta que traemos ya varios años, donde hemos llegado a las más altas esferas de la política mexicana, en donde lo único que pedimos es que por obligación se practiquen las guías o protocolos de atención que identifiquen los factores de riesgo, la prevención, la evaluación, la clasificación y el manejo del colesterol. Si tenemos guías, si tenemos tan buenos doctores, aquí realmente ustedes fueron testigos de la experiencia, ¿por qué no se aplica en nuestro país? Tenemos que hacerlo obligatorio. Y otra de las cosas que muchas veces a mí me preocupan mucho son los determinantes sociales. Los determinantes sociales en nuestro contexto de alta pobreza, de situaciones de vida rural muy dramáticas, poblaciones remotas de difícil acceso, pues también determinan qué es lo que tenemos que estar haciendo. Y aquí, pues si tenemos las terapias farmacéuticas adecuadas, ¿cómo hacérselas llegar a estos pacientes que tienen estos determinantes sociales? Pues tan sencillo como ir generando los hábitos de vida saludable, alianza médico-paciente, investigar las barreras del cambio, siempre consultar a los expertos y, ¿por qué no? ¿Cómo voy progresando? ¿Me estoy mejorando? Eso tenemos que hacer. Paco, pacientes del corazón, eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de generar todo un movimiento de awareness, de incidir en las políticas públicas en nuestro país. ¿Y qué hacemos? Pues ahí están, esta campaña la tuvimos en las estaciones del metro de la Ciudad de México. México tiene mucho corazón. ¿Cómo está el tuyo? El corazón de México debe de mantener una muy buena circulación, la hipertensión arterial. El corazón de México debe de mantener su color
4 de cada 10 mexicanos tenemos hipercolesterolemia familiar. Esto lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque como decía el doctor, este es un tema muy grave, pero que tenemos que hacerlo. Que se sensibilice y sobre todo que se sensibilice con los tomadores de decisión. Y voy a concluir con esto. El derecho a la salud es nuestra esperanza sexenal. Sexenio tras sexenio. A pesar de que el artículo 4 de la Constitución dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, seguimos teniendo esta esperanza sexenal. Hoy en día estamos en una época de transición política, muy dramática también por los resultados, pero sin embargo que es una oportunidad. ¿Para qué? Para que la aspiración nuestra se haga realidad. Y por eso es que hemos escuchado, número uno, los problemas. Creo que todos ustedes que son expertos los conocen. Un sistema de salud muy fragmentado, no hay cobertura universal, los servicios médicos privados no participan en la salud pública, salvo en los casos de las hemodiálisis que se subrogan a instituciones privadas. Los recursos públicos se usan para pagar gastos médicos mayores en la alta burocracia en el Congreso, aunque hace 4 días creo que ya los del Congreso ya no van a tener el seguro de gastos médicos mayores. ¿Es bueno o es malo? Hay que estudiarlo. El gasto de bolsillo. 45% de la población mexicana usa sus propios recursos para tener servicios de salud. Y hay muchos proyectos hospitalarios que se abandonan, se dejan inconclusos. Y son temas que espero que la próxima administración le haga frente. Y otro tema que hemos escuchado mucho, el tema de la corrupción en salud. Y vemos con mucho optimismo lo que ya se está anunciando, que México va a tener un sistema único público de salud y va a tener una política de servicios de salud y medicamentos gratuitos. Es decir, la aspiración sobre la cobertura universal, creo que ya la están manifestando los nuevos actores que tomarán la política de salud pública en este país. La inversión en salud, como ustedes saben, es muy baja. Es muy poco lo que se invierte en salud en México. Los países de la OCDE invierten casi 9%, México invierte solo el 6.2%, y si le restamos el 45% del gasto de bolsillo, de recursos públicos, pues nomás se está invirtiendo cerca del 3.6% de nuestro Producto Interno Bruto. Aquí es donde ¿qué es lo que también estamos escuchando de que va a suceder en la política de salud pública? Pues nos están diciendo, número uno, que se va a desaparecer el Seguro Popular, que va a haber una reforma al 77 bis, en donde se elimina el Seguro Popular y que todos esos recursos van a ir a pasar al ramo 12, que es el presupuesto general de la Secretaría de Salud. Y también nos dicen que IMSS Oportunidades va a ser transferido a los servicios de salud de los estados. Estas son cosas que estamos apenas empezando a escuchar. Y después, en la fase 2, va a haber portabilidad y convergencia. Todas las instituciones de salud, el paciente va a poder decidir en dónde se quiere atender. Entonces se van a fusionar. Obviamente tiene que haber convergencia. ¿Para qué? Para que la calidad del servicio sea el mismo. Entonces vamos a poder nosotros como pacientes decidir en dónde atendernos. Esto, sin embargo, pues hay que analizar las implicaciones laborales, hay que aumentar los recursos financieros. También se habla de que se va a incrementar el 1% del PIB en salud. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de los impuestos especiales. Ya ahorita hay un impuesto muy fuerte a las bebidas con alto contenido de azúcar, el impuesto al tabaco y el impuesto al alcohol. Ojalá que verdaderamente el presupuesto de salud pública se incremente en 1%.
Y concluyo, y que me da mucho gusto el estar aquí, esta reflexión que siempre hago. Los médicos y los pacientes deben trabajar juntos. Muchas veces el lenguaje es tan distinto. Sin embargo, tenemos que trabajar juntos. Y yo le agradezco mucho a Amgen que nos dé la oportunidad de estar presente con ustedes, que son el factor más importante, los comunicadores. Si ustedes no nos ayudan a comunicar la problemática de esta aspiración que tenemos del derecho a la salud, pues no, vamos a seguir con esta aspiración sexenio tras sexenio, cuando ustedes saben, hay tratamientos, hay hospitales, hay médicos. Yo creo que los mexicanos, independientemente de su condición social, tenemos derecho a la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Procedemos ahora a una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, levanten la mano para ubicarlos y les pido que digan su nombre, el medio al que pertenecen, así como a quién va dirigida su pregunta. Buenos días, Lucero Méndez del Universal. Primero que nada quisiera saber cuánto va a durar esta campaña de alerta colesterol, y también me gustaría preguntar por qué ahora es que se realiza esta campaña, por qué no antes y desde cuándo el país está entre los primeros niveles de obesidad. Porque es que ahora voltean como a incentivar este tipo de campañas. Sí, la pregunta va dirigida, supongo, a mí. Esta campaña de alerta del colesterol va a durar un año, ¿sí? Vamos a estar un año con actividades para fundamentalmente concientizar a todos los actores, incluidos los pacientes, en medir el colesterol, conocer su nivel de riesgo basado en el nivel de colesterol, particularmente el colesterol malo, y de ahí acercarse a su médico. Yo no estimo que estemos llegando tarde, nunca es tarde para iniciar algo, pero esto está detonado en parte por lo que ya escuchábamos durante las presentaciones. Hoy tenemos, gracias a la biotecnología, manera de reducir el colesterol LDL o colesterol malo a niveles que no podíamos hacerlo antes. Y esto se traduce en mucho menos eventos cardiovasculares, de manera que ese es uno de los detonantes de esta campaña para conocer nuestro colesterol. Tiene usted mucha razón con respecto a la falta de programas de concientización y de educación a nivel poblacional. Las ha habido y las ha habido a través del tiempo, pero la realidad es que nunca han sido suficientes. Tenemos a través de la Sociedad Mexicana de Cardiología, en algún tiempo hubo una campaña a medios para concientización a la población. Tenemos el Día Mundial del Corazón, que viene de la Asociación Mundial del Corazón, de la Federación Mundial del Corazón. Lamentablemente es una sola vez al año. Tenemos la campaña que inició como Prevenimos y que las secretarías de salud tomó, pero realmente no han sido suficientes. Para nosotros es una verdadera envidia la capacidad de comunicación, por ejemplo, los programas de cáncer de mama. Es una verdadera envidia porque tiene una penetración y que es importantísimo que agradecemos como país y como diario población mundial que haya ante una enfermedad tan terrible, pero la realidad es que porcentualmente tenemos de tener esa misma integración de diferentes. Yo realmente agradezco en este caso a Amgen que tenga esta iniciativa, y bueno, es una iniciativa más amplificada a través de ustedes, pues eso es lo que queremos que se sepa. La realidad es que no conocemos nuestros niveles de colesterol, no sabemos nuestro peso ideal, no conocemos nuestra presión arterial ni a dónde la debemos de tener, no nos hemos detectado la glucosa y tampoco luego sabemos qué hacer con esa información. Estos los niveles de colesterol que ustedes ahorita se tomaron, ¿cómo les implica a cada uno de ustedes en riesgo? De tal manera que esto es muy importante, ir con algún proveedor de salud para ver qué es lo que
habido múltiples esfuerzos en el pasado en este sentido, como dice Javier. El tema es que esto se tiene que convertir en política en salud. Ese es el punto total. Ahí tenemos que ir. Porque si no son esfuerzos aislados. Y en este sentido, si me pones la diapositiva, por favor, nada más. Javier la presentó, pero la voy a contextualizar un poquito. Si me puedes poner la diapositiva. Jorge Cortés. Sí. El tema es que la OCDE en 2014 liberó un documento, ¿no?, que presentó Javier, que es este documento que muestra una mortalidad oprobiosa para México. Esa es la realidad, un 27.2%. Como todos ustedes saben, la OCDE agrupa las 30 economías más potentes del mundo, ¿sí? Y nosotros estamos en el número 30 porque no hay más. El otro problema fundamental es que lo que nos sigue es Letonia. Y Letonia tiene la mitad de la mortalidad que nosotros tenemos. Lo cual significa que tenemos 3.5 veces más mortalidad que el promedio de los países de la OCDE, siendo la 11ª economía del mundo. Somos la 11ª economía del mundo, que no se nos olvide, no somos un país pobre, somos un país mal distribuido, con casi 60% de pobres. Ese es el problema fundamental. Por eso se tiene que cambiar la política de salud y, como bien decía, hay que unir fuerzas sociales. La fuerza de los pacientes es la fuerza más importante, porque esto es lo que nos va a dar coyuntura social para empujar y cambiar realmente el sistema a un esquema de portabilidad y de pago cruzado, porque el problema fundamental es que el gobierno en este momento, con las instalaciones que tiene, no podría hacer frente a la cantidad de infartos, porque no tiene una infraestructura. Su infraestructura de salas de cateterismo es del 30% y 70% son privadas, y el 30% de las salas públicas están concentradas en las grandes ciudades, están sobresaturadas, y el 70% de las públicas están infrautilizadas. Por eso hay que generar una nueva política de salud, y esa es la esperanza del sexenio y gubernamental, para poder cambiar esta historia, porque si no, nunca la vamos a cambiar. Y la razón fundamental también tiene que ver con lo que decía anteriormente, que en México se rezaga la inversión en salud y encabeza, y esto es de Reforma, y no recuerdo si el Universal, pero esto fue sacado justo cuando presentamos la ley, la nueva ley de infartos, 7 veces a punto de pasar la confortabilidad y pago cruzado en el Senado, y nos las bajaron, nos las bajó Hacienda porque no había presupuesto. Y la razón fundamental es que yo les dije, bueno, póngala para el año que entra. No, no se puede. Y todavía les dije, bueno, ¿por qué no? Si se gastan 6,000 millones, en lo que decía anteriormente el licenciado Castro, que se gastan 6,000 millones en pensiones de viudez y de incapacidad, más los gastos que representa la incapacidad, porque la incapacidad representa nuevos internamientos, más consumo de medicamentos y tal. Hay que cambiar la política de tratamiento de las enfermedades cardiovasculares desde el fondo, y para eso tenemos que trabajar asociaciones médicas y pacientes. Noble de Pulso Saludable. Doctor Cortés, me gustaría conocer la otra parte de la historia. De pronto también tenemos una cultura de siempre pensar en el paternalismo del gobierno, y hay que también cambiar esa visión. Pero en lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos, como ciudadanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque también hay una corresponsabilidad, también hay que ser responsables de nuestro cuerpo y de nuestra salud, y no culpar al gobierno de que no hay, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Entonces me gustaría que nos dijera
¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar ser presas de la diabetes, de la obesidad y del colesterol? ¿O qué se está dejando de hacer? ¿Qué no le está quedando claro al ciudadano? Gracias. Bueno, es que la política de salud tiene que ir desde la prevención primaria hasta el tratamiento oportuno. Y es una política que tiene que ser integral y en la que tienen que participar todas las sociedades. Entonces, como dije, hay un balance entre la genética y el medio ambiente. Nosotros tenemos que tratar, no de erradicar, pero de disminuir sustantivamente la obesidad en México. La obesidad es la gran madre de todos estos problemas en una proporción de pacientes importante, pero hay una proporción de pacientes que aún siendo delgados van a tener problemas de este tipo. Entonces, ¿hay una responsabilidad del paciente? Sí, pero hay una responsabilidad enorme de la sociedad en su conjunto y del gobierno en términos de políticas sanitarias, porque no se está poniendo en la mesa con campañas duras la perspectiva. Todo el mundo sabe cuando tú pones un anuncio, cuando tú compras un cigarro, una caja de tabaco, aparece en Estados Unidos una foto de mortalidad y todo el mundo sabe que eso hace daño. Pero aquí todavía no se miden las consecuencias. ¿Por qué? Porque el problema fundamental es que cuando no siente uno nada, la enfermedad progresa y de momento viene la muerte súbita, viene un infarto, viene todo esto. Entonces, sí hay una corresponsabilidad, hay que trabajar sobre los hábitos higiénico-dietéticos, bajar de peso, controlar detección oportuna de hipertensión, de colesterol, de todo esto, pero luego políticas de salud que oferten esto, porque si no tienes en Tinguindín cómo hacerte un colesterol, pues no vas a saber cómo estás. Quisiera agregar algo a eso, como claro que es la responsabilidad del paciente. Al paciente lo tenemos que educar, lo tenemos que empoderar, lo tenemos que conozca, y eso lo estamos haciendo desde la trinchera de las organizaciones, de la sociedad civil. Pero por más que empoderemos, por más que enseñemos, por más que eduquemos, si realmente no tenemos los servicios de salud que nos merecemos, pues es difícil. No es que los queramos los servicios de salud con un paternalismo, no, los servicios de salud tienen que ir emparejados con la corresponsabilidad del paciente, y eso es algo que tenemos que hacer juntos. Pero si no hay el servicio de salud, si no existe la detección, si no se diagnostica a tiempo, pues por más que les enseñemos a los pacientes, vamos a seguir teniendo estas altas tasas de mortalidad. Su punto es muy bueno. Esto es la responsabilidad que hay de cada uno de los actores. El primer punto es educación, y desde luego que en política ya debemos de mejorar la educación a nivel muy básico de lo que es una dieta adecuada, lo que es el colesterol, lo que es la presión arterial, lo que es las diferentes medidas de prevención. Tenemos, y a mí me gustaría más que hablar con el término paciente, en prevención hablar de población. Porque ustedes pueden ser o no pacientes, pero lo que sí forman parte de la población, y una población en riesgo. De tal manera que sí tenemos que amplificar primero como medida educativa, y segundo, medidas prácticas de prevención. Claro que si tenemos educación, tomaremos las medidas para detectar en nosotros los factores de riesgo. Ya se mencionó que el 50% del gasto es del bolsillo directamente. Ustedes si tienen alto el colesterol y tienen un riesgo alto, buscarán un proveedor de salud, y si les da un tratamiento adecuado lo seguirán, pero si no, pues ustedes verán la manera de seguir ese tratamiento adecuado, buscar un especialista, buscar los medicamentos, etc. De tal manera que las medidas de educación tienen estas dos importantes partes con la responsabilidad de cada uno. Las medidas de prevención lo tienen, y claro, entramos a un punto importante que es con respecto a los sistemas ya de salud. Cuando se padece una enfermedad, el poder tener como políticas de salud el mejor acceso que se pueda tener a medidas de tratamiento ideal. Quisiera nada más decir que es verdad que el paciente tiene que hacer su parte, pero el Estado tiene que ser facilitador. Y creo que hasta ahora no ha sido facilitador. El Estado tiene que ser regente.
para fiscalizar las políticas de salud, pero de una manera donde se abra por un interés común, que es el bienestar social. Hola, buenos días. Marco Fragoso de 24 horas. Para las personas que no están informadas o no conocen estos métodos de prevención, ¿cuáles serían los síntomas para que se den cuenta que están padeciendo de colesterol alto? A ver, primero, que es muy importante, y me gusta que en la campaña dice el colesterol no avisa. Y la realidad es que la mayoría de los factores de riesgo son silentes, esto es, no manifiestan síntomas. El tener alto el colesterol no genera ningún síntoma. El tener la presión arterial alta, en la gran mayoría de los pacientes, no genera. 1 de cada 3 que estamos en este salón tiene la presión alta y nos sentimos bien, no sé quién es. Los niveles altos de glucosa, mientras no sean excesivamente altos, tampoco se manifiestan. Y quizá el que puede ser más evidente pueda ser la obesidad, pero muchos de ellos ni siquiera saben cuál es el peso ideal y cuál es su nivel de sobrepeso. De tal manera que un punto que es bien importante de los factores de riesgo es saber que eso, mientras uno no tome acciones para detección a través de un examen de laboratorio, como lo es esta campaña Alerta Colesterol, no hay manera que sepamos que tengamos el colesterol alto. Mucha de la gente piensa que si soy delgado y como bien, necesariamente voy a tener cifras normales de colesterol. Esto es totalmente equivocado. Nada tiene que ver con el nivel de peso, ni en muchas de las veces la dieta. Claro que impacta, pero no impacta más de 10% en los niveles de colesterol, ni de reducción de los niveles de colesterol. Determina que la gran mayoría de pacientes con colesterol alto van a requerir un tratamiento médico. Y con tratamiento vía oral vamos a poder controlar a un número muy importante, como ya lo vieron, probablemente el 70, el 80% pueden ser controlados, pero pacientes de muy alto riesgo, a pesar de este tratamiento, requerirán medidas, como ya se comentaron, de tratamientos más avanzados, pero que reducen. Volviendo a la pregunta, muy importante con respecto a la prevención, los factores de riesgo habitualmente deben de ser activamente detectados porque no generan síntomas. Solo agregaría que durante toda la vida, porque esto está cambiando, entonces uno debe hacer revisiones constantes. Dependiendo, si lo tiene uno alto, más frecuentemente para tenerlo controlado, y si no, si se tiene más riesgo, sí, más frecuentemente, y si no, si todo está bien, pues entonces sí puede ser cada año, si no cambian las condiciones de uno, si no sube de peso, si tal, de muchas cosas. Buenos días, Eugenia Guevara de Happy Life. Me gustaría saber, en consonancia con lo que han preguntado los compañeros y lo que presentaron ustedes, que uno de los factores determinantes es la obesidad. ¿A partir de qué edad en nuestro país sería conveniente que se realizara esta detección? Número 1, y número 2, ¿quiénes son los actores que participan en Alerta Colesterol para que acudamos a realizarnos la prueba? Bueno, la gente más sensible son los niños. La gente que educa a sus papás son los niños. En estos términos, ¿no? El tema es que esto debe ser, por eso debe ser una política nacional de salud, no solamente en términos sanitarios puros, sino educativos dentro de las escuelas. Tenemos que modificar nuestra dieta, nuestra conciencia social. Esto debe venir en los programas de educación para que tengamos una conciencia plena, ¿no? Hay lugares en el mundo donde usted no sale de la preparatoria, de la secundaria, en los países nórdicos, si no sabe usar un desfibrilador para revivir a un paciente. Así de sensibilizados, nosotros estamos en una etapa muy anterior, ¿sí? Pero en las escuelas, con los niños, nosotros también tenemos que ser agentes de cambio, pero la mejor edad es la niñez.
de dar la palabra a Max en relación al programa de alerta colesterol y siguiendo con respecto a su pregunta, hay varios puntos dentro de las políticas que debieran de ser a nivel nacional para detectar el problema. En los niños existen tablas de percentilas de peso y los pediatras saben si el niño está por arriba de la percentila de peso o no. Esta sensación que nuestras abuelas tenían que si el niño estaba gordito estaba muy sano es evidentemente errónea e equivocada, y desde la primera edad, cuando está por arriba de la percentila, se deben de tomar medidas dietéticas en los niños y además, de hecho, incluso en los lactantes, en niños pequeñitos se deben de estar tomando ciertas medidas, de tal manera que el pediatra es uno de los puntos de contacto muy importantes, como lo es el ginecólogo o la ginecóloga con respecto al género femenino, en donde es un médico prácticamente de primer contacto, en donde debe siempre de dar una orientación con respecto al peso ideal, y no me refiero al peso en el embarazo, sino el peso de su paciente. Hay otros puntos de corte en política nacional que pueden ser, por ejemplo, en los exámenes prematrimoniales, y esto lo platicábamos en el Senado con el licenciado, en donde hay que firmar un documento médico en donde simplemente se ve que no se tienen enfermedades de transmisión. Esencialmente eso es el examen prematrimonial. Pero no hay un peso ideal, no hay una recomendación de salud, no se pone si el novio o novia fuma, no se les toma la presión arterial. Yo creo que en un punto tan simple como puede ser un examen prematrimonial, debe de ser un punto de corte de prevención y de educación, como lo es la admisión a la universidad o las escuelas. Debiera ser obligatoria una detección mínima de condiciones normales de salud. Sí, esta es una campaña lanzada por Amgen, pero evidentemente buscamos que se sumen todos los actores, profesionales de la salud, autoridades, tomadores de decisiones, pacientes, etc. La intención es elevar la voz del colesterol y el mensaje primordial es: conoce sus niveles de colesterol, de manera que hay que acercarse al médico, a la institución de salud y conocer los niveles de colesterol. Mucho de nuestro éxito depende de ustedes, ¿sí? De que se sumen a esta campaña y que a través del hashtag el colesterol no avisa, nos ayuden a difundir este mensaje y hagamos que la mayor parte posible de los mexicanos nos midamos el colesterol y sepamos en qué nivel está y qué se requiere hacer. Por cierto, para los que no lo han hecho, afuera tenemos varios cubículos donde pueden medir ahora su colesterol total, su colesterol malo, el bueno y triglicéridos también. Así que es eso. Cristina Sánchez de la agencia EFE. Si me pudieran decir más o menos cuál es el promedio de costo que tiene, lo que el promedio le cuesta a un paciente tratarse este problema con cuestión de medicamentos y todo eso, porque bueno, pues sabemos que es importante el gasto bolsillo que genera esta enfermedad. Entonces, si nos pudieran contar un poco acerca de más o menos, si tienen un estimado de cuánto gasta un paciente en esto. Gracias. Bueno, específicamente con respecto al tratamiento del colesterol, más allá de los ajustes de dieta, si el paciente requiere tomar un tratamiento vía oral con estatinas, el costo era muy caro cuando los medicamentos eran de patente, y el costo de tomar, por ejemplo, una dosis estándar que es atorvastatina de patente por mes está entre 800 y 1,000 pesos mensuales. Ahora, al perder patente y al aparecer los genéricos, con medicamentos genéricos el tratamiento no rebasa los 200 pesos mensuales, de tal manera que es francamente accesible. Y estoy hablando de atorvastatina, que es un medicamento relativamente potente y eficaz, que de hecho es lo recomendable, pero todavía con pravastatina todavía baja aún más, pero no más de 200 o 250 pesos mensuales. Y más o menos por ahí está el manejo de la presión arterial, los antihipertensivos genéricos. El tratamiento oscila en medicamentos genéricos alrededor de entre 200 y 300 pesos mensuales.
Ciertamente esto sube con algunos medicamentos de marca o medicamentos más especializados. De verdad que es accesible. Si no tienen más preguntas, nada más yo quisiera simplemente cerrando este canal de información. Uno, es muy importante el que la población sepa la importancia de las enfermedades cardiovasculares, que sabemos por qué ocurren y que los factores de riesgo pueden detectarse y al detectarse y controlarse podemos prevenir en muchos de los casos la enfermedad. Si un paciente ya padece, ya tuvo un infarto o tiene una evidencia de enfermedad, es un paciente automáticamente de alto riesgo y requiere el manejo integral óptimo. Saber que en pacientes que no se logra un adecuado control con el tratamiento óptimo, tenemos nuevos medicamentos como son los anticuerpos monoclonales, evolocumab, que logran un control claro y reducción de complicaciones en el futuro en este particular grupo de pacientes. De tal manera que ustedes son una vía de transmisión que para nosotros es importantísima. Cada uno en nuestras ocupaciones tenemos poco acceso y quiero agradecer personalmente a Amgen, al licenciado Castro, la presencia de ustedes aquí, porque esto es el cuchillito de palo con respecto a la educación y la información que la población debe de ir tomando y teniendo, pues porque es la única manera de ir reduciendo esto. Y les agradezco mucho su presencia y yo en lo personal quiero decirles que quedo a sus órdenes en caso que quieran ampliar la información en cualquiera de estos terrenos. Podemos, si se acercan después de la mesa al foro, con mucho gusto podemos abrir espacios para tener una información complementaria. Estoy seguro que Jorge y el licenciado Castro lo tienen también. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto concluimos. Agradecemos mucho a los doctores Escudero y Cortés y al licenciado don Carlos Castro. Y nuevamente los invitamos a que nos ayuden a difundir nuestro mensaje y podemos, insisto, volverlos a invitar a medirse su colesterol aquí afuera y en caso de que esté elevado, inadecuado, acudir a su médico, a su institución de salud. Muchas gracias.